Gracias, presidente. Aquí hoy se ha hablado de varias cosas y se ha acudido a la historia. Y yo creo que en un debate sobre el asturiano y sobre el Estatuto y la modificación del Estatuto tenemos que referirnos a lo que es la historia que ha ocurrido en este Parlamento. Es verdad que hay algunas personas que en esa historia estaban en este Parlamento. Y nunca fue pacífica la inclusión del asturiano en el Estatuto. Y ello alerta de los problemas que subyacen sobre la regulación jurídica a lo largo de los 38 años de autonomía. Los que trabajaron en esa ley sí forman parte de la historia de cómo ha avanzado el asturiano en nuestra comunidad autónoma. Incluso se llegó a la paradoja de que se aprobó esa ley de uso y promoción del asturiano por delante del Estatuto de Autonomía, de la modificación del Estatuto de Autonomía. Es decir, se tuvo que modificar posteriormente el Estatuto de Autonomía para adaptarlo a aquella ley de uso y promoción del asturiano. Y es cierto, cuando hay datos objetivos no se puede negar. Fue una iniciativa del Partido Popular la que en aquel momento se trajo, cuando gobernaba en esta comunidad autónoma, un proyecto de ley que se sometió a debate. Aquellos debates que existían en aquel momento, donde no como ahora se cargan de puntos del orden del día y cuando realmente hay debates interesantes, pues tenemos que estar mirando el reloj con independencia de la benevolencia del presidente de esta Junta General del Principado de Asturias. Pero llegamos al presente. Y es verdad que en esta legislatura se ha trabajado en una comisión de estudio sobre el régimen de protección y promoción del asturiano, con muchos comparecientes, donde se han llegado a unas conclusiones de algunas fuerzas políticas, fuerzas parlamentarias, pero yo algo me perdí. No se ha aprobado ningún dictamen. No sé si me perdí algo, pero no se ha aprobado ningún dictamen en esa comisión. Cada uno ha tenido su propuesta, pero a día de hoy no se ha aprobado ningún dictamen. Y, sin embargo, curiosamente, se trae una modificación del Estatuto de Autonomía, teniendo en cuenta la voluntad política legítima que puedan tener, con independencia de que pueda ser oportuna o no. Para nuestro grupo parlamentario no lo es. Y entiendan que tengamos una opinión que probablemente, y a lo largo de estos días hemos tenido que escuchar por parte de algunas de las fuerzas que proponen la iniciativa, de que es una propuesta oportunista por el momento procesal en el que nos encontramos, a falta de pocos meses para el final de la legislatura, por el debate político que tenemos en esta Cámara sobre dar prioridad a la actividad legislativa o dar prioridad a otras voluntades como son las comisiones de investigación. Y, sin embargo, tenemos hoy un debate sobre el Estatuto de Autonomía, sobre avanzar hacia la cooficialidad. Es decir, queremos algunos grupos meter el pie en un sitio distinto. Entonces, tienen que entender que a nuestro grupo no les parezca serio el tener un debate sobre el Estatuto. Podríamos tener debates sobre una proposición no de ley, podríamos debatir sobre si realmente el Gobierno de Asturias avanza o no avanza, defiende, pone todos los recursos necesarios para defender el asturiano, pero hacer un debate de modificación del Estatuto no nos parece serio y consideramos realmente que es un postureo con fines electoralistas, donde dos fuerzas políticas legítimamente representadas tienen ahí esa pulsión para ver quién defiende más o mejor el avance hacia la cooficialidad. Nosotros lo tenemos claro, porque además, como les decía, a lo largo de estas semanas hemos escuchado de todo, ¿no? Mayoría de izquierdas. Oiga, la mayoría de izquierdas ya la teníamos en el 2015. No solamente para esto. Teníamos una mayoría de izquierdas para poder tener
un apoyo sólido a la propuesta de gestión de un gobierno. No solamente hay que acudir al comodín de la mayoría de izquierdas cuando interesa, como es el caso que nos trae hoy aquí. Y mientras tanto, podríamos analizar, hemos visto en un Parlamento cómo ha evolucionado, podemos hablar también qué se ha hecho desde el Gobierno en estos años. Pues desde nuestro punto de vista, en estos años se ha potenciado la Junta de Toponimia, la Academia, se ha apoyado a la Academia, llegado el caso también a tener una Dirección General de Política Lingüística, avanzar en la digitalización y normalización en el marco de la ley, la recuperación de la toponimia tradicional, que también es interesante e importante, o fomentar programas y premios. Y todo ello destinando recursos que vienen en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, presupuestos que año tras año negociamos aproximadamente en estas fechas y que en estos momentos estamos en esa fase de negociación. Parlamento, Gobierno, partidos. Y voy a empezar hablando del mío, del grupo del Partido Socialista Obrero Español, porque no es calculismo electoral, como se ha dicho aquí en esta tribuna. Es respeto a un programa electoral con el que nos hemos presentado los socialistas a las elecciones. Es respeto a los votantes y a los que no nos han votado. Eso no es calculismo electoral. Nos presentamos con un programa en el que estaba muy claro, está escrito y a disposición de todas sus señorías lo que indica que estábamos en la Ley de Uso y Promoción del Asturiano. De la misma manera que en el programa figuraba lo que tenía que ver con la reforma del impuesto de sucesiones, que hemos tenido que llegar a escuchar que llegábamos a acuerdos con la derecha. No, nosotros tratamos de respetar el programa con el que nos presentamos a las elecciones. Y a lo largo de este periodo, en un partido como el nuestro, celebramos congresos y debatimos. Y dentro de la pluralidad que tiene nuestra organización política, unos opinamos de una manera y otros opinamos de otra, pero se aprueban resoluciones congresuales. Se aprueban resoluciones congresuales tan democráticas como las que puedan tomar ustedes, con independencia que puedan tomarlas de una manera o de otra. Grupo, partido, gobierno consecuentes y rigurosos. Y tenemos un cronograma claro. Nos presentamos a las elecciones con un programa electoral y trabajaremos un nuevo programa electoral en el 2019 teniendo en cuenta nuestras resoluciones congresuales. Y eso lo saben ustedes, no de ahora, ya lo saben desde hace meses y, sin embargo, nos traen una iniciativa como esa. Por lo tanto, el futuro programa electoral será consecuente con las resoluciones congresuales, pero nosotros seremos respetuosos hasta ese momento con el programa con el que nos hemos presentado ante los ciudadanos asturianos. Y ustedes, y voy a empezar por el Partido Popular, porque aquí podemos ser más o menos vehemente con las posiciones políticas. Sí, yo estoy convencido y creo que hay que respetar el estatuto. Y tiene razón la señora Fernández, hay que respetar el estatuto, pero también hay que respetar a los que opinan de otra manera. Y hemos asistido a lo largo de estas últimas fechas a una auténtica falta de respeto por parte de su presidente del Partido Popular, que yo no sé si es que no le han informado bien, porque si supiera o conociera la historia de lo que opinaba el Partido Popular sobre el debate que tenemos hoy, solamente tenemos que acudir a la hemeroteca de hace 20 años. ¿No es cierto? Mire, no lo quería leer, pero lo voy a leer. Voy a volver a leer lo que opinaba la señora Fernández hace 20 años, o lo que opinaba, por ejemplo, el señor Álvarez Cascos hace 20 años. Señor Álvarez Cascos pide a Noval que el PSOE acepte la posible cooficialidad del asturiano. El Partido Popular dice que insistirá a pesar de la cerrazón e intransigencia socialista. Es que tenemos que oír unas cosas. Tenemos que oír unas cosas también. O lo que decía usted, en clave política, en clave de sensatez, en clave de democracia, de flexibilidad
y evitando rigideces mentales y políticas innecesarias, que alguien me explique por qué no diferir una competencia en materia de lengua a la Junta General del Principado a través de una mayoría reforzada. No entendemos el discurso que propicia el Grupo Parlamentario Socialista y que apoya su propio partido político. El Partido Popular aspira a que todos los asturianos se sientan representados en el Estatuto de Autonomía. Es que, además, yo después de 20 años tengo la sensación, después de escucharla, que es la fe del converso. La fe del converso, porque puede estar de acuerdo o no con lo que opinan pues, muchos asturianos o algún grupo parlamentario, pero lo mínimo que se puede pedir es un respeto a los que opinan de otra manera. Y nosotros respetamos a los que en este momento traen una propuesta, con independencia de que no compartamos, pues que no, el momento procesal que sea el más adecuado. Por lo tanto, yo no sé, cuando usted hace aquí de una manera muy vehemente una crítica de la cooficialidad que defienden algunos grupos parlamentarios, ¿qué cooficialidad defendía usted hace 20 años? ¿Qué cooficialidad defendía? Dicen que fala la pega para que no falen dela. Eso es un poco lo que escuchamos. Miren, como finalizo, a lo largo de estos últimos días hemos escuchado de todo. Críticas al Partido Socialista, al Grupo Parlamentario, al Gobierno. Incluso hemos llegado a escuchar del Grupo Parlamentario Podemos el que quien no vote este texto o esta toma en consideración está con Casado. Yo no sé con quién estaban ustedes en Gijón, en el 2015. ¿Estaban con cascos? Bueno, nosotros tenemos claro cuál es el itinerario que tenemos que seguir. Respetamos el programa electoral con el que nos hemos presentado a las elecciones. Respetamos nuestras resoluciones congresuales y ustedes ya saben la respuesta, porque ya la sabían de antemano desde hace muchos meses, de lo que íbamos a votar ante una toma en consideración como la que han traído hoy aquí. Gracias, señor presidente.